Hermano, pues, buenas tardes y un día más compartir la palabra del Señor es un privilegio. Y quería que hoy fuésemos a la carta de Santiago, al capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a estar en torno a los versículos del 22 al 27. Y para recordar un poco el contexto, Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que no había creído en Él sino 8 meses después de su resurrección, es el autor de esta carta. Y Santiago escribe esta carta a cristianos judíos principalmente que habían tenido que huir de Jerusalén por la persecución que estaban viviendo. Santiago es el pastor principal de esta congregación en la iglesia de Jerusalén, y con el propósito que escribe esta epístola a Santiago es mostrar cómo es una fe real en nuestra vida, cómo se evidencia la salvación con una vida que ha sido transformada y sigue siendo transformada por el Señor. Muchos comentaristas llaman a la epístola de Santiago un resumen del Sermón del Monte. Lo que hace Santiago es que nos hace examinarnos, nos hace preguntarnos si nuestra fe es real o nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces encontramos en el capítulo 1 los versículos del 1 al 12, nos muestra cómo una fe verdadera persevera en el sufrimiento. En el capítulo 1, los versículos 13 al 18, nos muestra cómo una fe verdadera tiene batalla con la tentación y tiene la capacidad y el deseo espiritual para vencerla. Y en la sección del capítulo 1, los versículos del 19 al 27, nos muestra cómo actúa un creyente con la palabra de Dios. Concretamente, nosotros vamos a ver Santiago capítulo 1, los versículos del 22 al 27. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor y Padre, te damos las gracias por un día más, Señor, que tú nos permites estar en torno a tu palabra. Te pedimos que podamos, Señor, leerla, entenderla, aplicarla a nuestra vida, darte la gloria, Señor, con nuestra vida por medio de la aplicación de ella. Y te pedimos, Señor, que tú me ayudes a mí, Señor, en la exposición de tu palabra, Señor. Que yo sea guiado, dirigido, enseñado y exhortado por tu Espíritu Santo que mora en mí. Que te glorifique, Señor, que dé claramente el mensaje, Señor, como un siervo inútil que soy, como un simple mensajero, y que tu nombre y tu palabra sea glorificado en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El cristiano en la iglesia local y cuando sale de aquí está expuesto y tiene disponible mucho conocimiento de la palabra de Dios. En la iglesia escucha la palabra de Dios y la comparte con sus hermanos. En la casa la comparte con su familia. Escuchamos predicaciones, leemos libros de algún tema en concreto, leemos Biblias de estudio, leemos comentarios bíblicos para profundizar y conocer más. Estamos en una época en que somos unos privilegiados espirituales, ¿verdad? Tenemos muchos recursos espirituales para aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, y esto es muy bueno. Esto es un privilegio que tenemos. Ahora, ante todo este conocimiento al que estamos siendo expuestos, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué fruto estamos teniendo? ¿Qué nos diferencia a los creyentes del mundo en nuestro modo de vivir?
que la palabra de Dios guía nuestra vida. Que buscamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a cómo debemos de vivir nuestra vida en cualquier área y en cualquier situación. Entonces los cristianos somos personas que no solo debemos de buscar el conocimiento de la palabra de Dios, sino que es nuestro deseo obedecer. Lo que tiene fruto espiritual en nuestra vida es que no solo conozcamos la palabra de Dios, pero que la cosa no se quede ahí, sino que la apliquemos en nuestra vida. Que seamos unos aplicadores de la palabra de Dios en nuestra vida. Ese es nuestro objetivo en nuestra vida como cristianos y ese es nuestro objetivo como iglesia local. Ahora, hermanos, aquí viene la clave de todo esto y espero que me estéis siguiendo. El cristiano y la iglesia crecen espiritualmente. Ahora, nuestro crecimiento espiritual, hay niveles espirituales en los que estamos todos. Hay bebés espirituales, hay jóvenes espirituales y hay padres espirituales, según 1 de Juan, capítulo 2, los versículos 12 al 14. ¿Qué diferencia a estos tres niveles espirituales? Que a través de su crecimiento espiritual han ido madurando en la palabra de Dios. Así es como madura un cristiano. Conoce la palabra, pero esto no se queda simplemente en conocimiento, sino que aplica la palabra. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Eres un aplicador de la palabra o un espectador de ella? ¿Eres un probador de sermones o un aplicador de sermones? En este texto de Santiago capítulo 1, los versículos del 22 al 27, vamos a ver en primer lugar el mandamiento de aplicar la palabra de Dios, versículo 22, y versículos 23 al 27, vamos a ver las áreas para aplicar la palabra de Dios. Fijaros lo que dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Y fijaros cómo este versículo empieza con un contraste, y aquí Santiago lo que le va a mostrar es cómo reacciona un verdadero creyente a la palabra de Dios en su vida. Y encontramos aquí que Santiago nos da un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. Fijaros en el mandamiento positivo, dice, pero sed hacedores de la palabra. Este mandamiento positivo es cómo respondemos nosotros cuando hemos sido expuestos a la palabra de Dios. Y somos unos privilegiados, los que nos congregamos en una iglesia bíblica donde la palabra de Dios es el centro, donde se predica la palabra, porque estamos expuestos sistemáticamente a ella. Pero esto también lleva, hermanos, una gran responsabilidad y lleva un gran peligro espiritual para nosotros. Porque después de estar expuestos a la palabra de Dios, debemos de responder en obediencia ante ella. Y según la respuesta que tengamos, evidencia, al igual que otras pruebas, si verdaderamente somos salvos o no. El verbo ser que vemos ahí, fijaros, significa sean continuamente, sigan esforzándose por ser. Debe ser algo constante en nuestra vida. El cristiano no es aquel que es cristiano solo un día o 2 a la semana, sino que es aquel que se esfuerza en ser obediente al Señor con una regularidad intensa en su vida, con una regularidad del día a día. Y ojo, hermano, hay que tener cuidado con esto. Cuando escuchamos predicaciones de la palabra de Dios, estamos tentados a quedarnos apasionados por lo que hemos escuchado y que la cosa se quede solamente ahí. Pero como creyentes no estamos llamados a solo fascinarnos por la palabra de Dios. Estamos llamados a que las verdades que estamos escuchando las pongamos en práctica en las diferentes situaciones de nuestra vida.
Y esto va a ser así, con total seguridad, en un creyente. El Espíritu Santo que mora en él va a producir en él un deseo de obedecer al Señor, de aplicar la palabra del Señor que le ha sido predicada. Cuando el Señor Jesucristo terminó el Sermón del Monte, Mateo 7:28 dice que la gente se admiraba de su doctrina. Y estamos tentados a esto. Pero no podemos quedarnos solamente en admiración. Lo que debemos hacer después de haber sido expuestos a la palabra de Dios es lo que nos dice este versículo: ser hacedores de la palabra. Que la regularidad en nuestra vida no esté en la admiración y la fascinación por lo que se ha dicho, sino que la regularidad en nuestra vida esté en el propósito de obedecer la palabra de Dios. Y nos entendemos mejor con esa palabra hacedores, que nos da la idea de tener una personalidad total, todo el ser interior de una persona, la mente, el alma, el espíritu, las emociones. Es como si Santiago nos dijera: estad centrado espiritualmente y que esto sea el propósito de vuestra vida, en que debéis de obedecer la palabra de Dios. Fijaros, hermanos, en algo. Santiago aquí no lo dice de manera general. No nos dice Santiago aquí: apliquen la palabra de Dios si pueden, y si no pueden, no. No. Santiago lo que hace aquí es que determina lo que somos. Y Santiago aquí se refiere al cristiano como el hacedor. Y esto da la idea de un oficio. No es lo mismo poner un ladrillo que ser un albañil. La esencia de ser un hacedor de la palabra, un aplicador de la palabra de Dios, es que este es el objetivo, hermano, de nuestra vida. Este es el objetivo principal en tu vida y Dios te ha capacitado para ello. Y si tienes cualquier otro objetivo mundano en tu vida que no sea escuchar la palabra, creerla, someterte a ella y aplicarla, no tienes perspectiva espiritual. No tienes deseo espiritual. Tienes que examinar tu fe. Esta es la prioridad en mi vida, por el temor santo y reverente que tengo hacia Dios, por el amor que tengo hacia Él. Pero como hacedores de la palabra también nos equivocamos, hermanos, y vamos a fallar con total seguridad. No somos 100% fiables, por así decirlo. Y esto es debido a que nuestra carne no ha sido redimida, debido al pecado que mora en nosotros. No podemos aplicar todo lo que escuchamos de manera perfecta e intachable, ni siquiera podemos aplicar todo lo que escuchamos desde el mismo momento, y de aquí viene la batalla espiritual. Ahora, ojo, si tú y yo somos creyentes verdaderos, va a haber un deseo por aplicar la palabra, y ese deseo va a ser creciente. Ese deseo va a ser irrefrenable por obedecer al Señor, al aplicar la palabra que hemos escuchado. Por decirlo así, hermanos, nuestro corazón regenerado se va a esforzar por aplicar la palabra, por ser un hacedor de la palabra de Dios. Y sabéis que también nos vamos a entristecer cuando queremos aplicar la palabra, caemos en pecado. Este es el mandamiento positivo que nos da aquí Santiago. ¿Cuál es el mandamiento negativo para ser un aplicador de la palabra de Dios? Nos sigue diciendo el versículo: y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Estar expuestos a la palabra de Dios y no cumplirla. La palabra oidores nos da la idea, y se empleaba esta palabra para referirse a quienes se sentaban pasivamente en un lugar y escuchaban a un cantante o escuchaban a un orador tranquilamente. Y nos da la idea de alguien que escucha la palabra, pero que no es responsable de lo que está escuchando. Le es indiferente.
Es como muchas veces cuando de pequeños algunos de nosotros íbamos al colegio o estábamos en el instituto y estábamos esperando que terminase el profesor la clase para oírlo y no nos habíamos enterado de nada, ni éramos responsables de lo que habíamos escuchado, ni tenía ningún fruto. Esta es la idea. La idea es estar expuesto a la palabra de Dios, pero sin responsabilidad, sin deber de cumplirla. Esperando ahí a que acabe, por decirlo así, el chaparrón y irnos siendo indiferentes. Esta es la actitud que tienes cuando escuchas la palabra de Dios. Hermano, el objetivo de nuestra vida no es simplemente escuchar la palabra de Dios y que se quede ahí la cosa. No, hermano, estamos expuestos a la palabra de Dios para obedecerla. Estamos expuestos a la palabra de Dios para cumplirla, para que la palabra, por medio de la obediencia, nos santifique cada día más, cambie nuestras vidas de tal modo que vivamos vidas que glorifiquen más al Señor por medio del deseo que el Señor nos da para obedecerle, por medio de ser un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor indiferente ante ella. Además, el versículo nos determina que según respondamos a la palabra de Dios, esa es nuestra identidad. Si solo somos oidores, como nos dice el versículo, estamos engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, ¿sabéis cuál es la peor mentira que podemos creer? La mentira espiritual sobre nosotros mismos. Que creamos que somos salvos solo porque vengamos a las reuniones, solo porque leamos la Biblia, porque leamos libros o comentarios. La iglesia está llena de esto, de oidores de la palabra, personas que escuchan la palabra de Dios, pero cuando termina la hora, vuelven a su vida de pecado. No quieren vidas transformadas por el Señor, siendo así oidores de la palabra, siendo probadores de sermones. ¿Tu vida es así? Estás engañándote a ti mismo. Quieres comprar la salvación por obras evangélicas. La fe verdadera tiene el deseo de aplicar la palabra de Dios, aunque no lo hagamos de manera perfecta. Primero de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. ¿Cómo es la conducta regular de tu vida cuando no estás aquí? ¿Eres un hacedor de la palabra? ¿Tienes el deseo en tu corazón de obedecer al Señor? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿O vives tu vida siendo un mero espectador de la palabra de Dios y no deseas obedecerla, ni deseas que molde tu vida, ni deseas ser cada día más como Cristo? Un corazón regenerado por Dios, tened claro que va a tener deseos santos, aunque falle porque somos débiles, aunque caiga en pecado, pero desea obedecer a Dios y lucha y se esfuerza por ello. Querido amigo, si tú estás en esta situación en que estás expuesto a la palabra de Dios como un espectador evangélico, pero no quieres que tu vida sea cambiada, te digo que nadie te obliga a vivir como un cristiano si no tienes ese deseo en tu corazón. La vida cristiana no es una tortura para nosotros. El obedecer a Dios en nuestra vida es el deseo de nuestro corazón. Si tú amas a Cristo, tú vas a desear obedecer y honrar a Cristo. Él murió por ti, murió por mí, y queremos no solo ser espectadores de una vida cristiana, queremos ser hacedores de la palabra, porque es un privilegio para nosotros tener esta vida en Cristo y darle la gloria al Señor con ella. Y esto es lo que debemos de creer y aplicar cada uno de nosotros, y también como iglesia. Este es el mandamiento. Pero antes de pasar a la área y de examinarnos nosotros mismos, tenemos que tener sumo cuidado de no engañarnos nosotros mismos, como nos termina diciendo el versículo 22.
Esta parte del versículo significa que hagamos un razonamiento erróneo espiritual, que hagamos un mal cálculo espiritual. Si estamos expuestos a la palabra de Dios, profesamos ser cristianos y no la obedecemos, ni es nuestro deseo obedecerla, con una regularidad en nuestra vida aunque caigamos, estamos cometiendo fallo espiritual. Estamos cayendo en nuestra propia mentira espiritual. Nos fijamos, hermanos, en segundo lugar, encontramos la área para aplicar la palabra de Dios, versículos 23 al 27, dice así: que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Al que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Y aquí encontramos tres áreas para aplicar la palabra de Dios. La primera área es que debemos de aplicar la palabra de Dios con nosotros mismos, versículos 23 al 25. La segunda área es que debemos de aplicar la palabra de Dios con los demás, versículos 26 y 27 de la primera parte. Y la tercera área es que debemos de aplicar la palabra de Dios con el mundo, versículo 27, la segunda parte. Y la idea, hermanos, que nos dan estos versículos 23 al 27, la idea general que tenemos que tener en cuenta es esta: la perseverancia es lo que determina quién es un hacedor de la palabra de Dios. La perseverancia es lo que determina quién es un hacedor de la palabra de Dios. Y en los versículos 23 al 25 vemos aquí que tenemos que aplicar la palabra con nosotros mismos. El versículo 23 y 24 nos explica cómo es un oidor de la palabra de Dios. Y el versículo 25 nos explica cómo es un hacedor de la palabra de Dios. Fijaros, ¿cómo es un oidor de la palabra de Dios según el versículo 23 y 24? Y si os fijáis en estos versículos, aquí Santiago hace una comparación con la finalidad de explicarnos qué es un autoengaño espiritual. ¿De qué forma respondemos después de estar expuestos a la palabra de Dios? Y aquí vemos claramente cómo un oidor de la palabra no persevera en ella. Y nos lo explica Santiago con el ejemplo de un espejo. Fijaros. Y la palabra clave para entender este ejemplo es la palabra considera. Y esta palabra considera nos da la idea de mirar algo de manera meticulosa. De que estemos nosotros observando algo fijamente, considerándolo de la manera más atenta posible, al máximo detalle. Pero fijaros, los espejos de aquella época no son como los que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos espejos que son una maravilla, son de cristal, e incluso muchísimos tienen una luz LED para apreciarnos todas las faltas que tenemos, todo. Pero los espejos de aquella época estaban fabricados de latón y de bronce, y los más caros eran de oro y de plata. Y estos espejos lo que daban era una imagen un poco bastante distorsionada de la persona que lo usaba. Ahora, si tú cogías uno de estos espejos y lo ibas cambiando de posición, buscando la mejor iluminación, podías conseguir una imagen mucho más correcta del rostro. Entonces, fijaros, hermano, en esto. La persona consigue ver su rostro. Lo consigue con mucha dificultad. Pero cuando se va, lo olvida. La clave aquí está en la comparación con el olvido. No
hay perseverancia en el recuerdo del rostro. Hay olvido. Después de todo el esfuerzo para conseguir una imagen correcta del rostro, ¿sabéis qué? No hay fruto. Queda solo el olvido. No hay fruto en todo el trabajo. Si alguno mira la palabra de Dios atentamente, la considera, pero esto no transforma su vida poco a poco, está siendo un oidor de la palabra de Dios. Está siendo un probador de sermones. Sí, hermanos, podemos escuchar muy buenos sermones, podemos leer muy buenos comentarios, podemos entender intelectualmente la palabra de Dios, podemos admirarnos de la sana doctrina, podemos tener Biblia de estudio, las mejores que haya, e incluso sabernos muchos himnos y versículos de memoria. Pero si todo este conocimiento que hemos considerado, si todo este trabajo en el que hemos invertido tiempo no está transformando nuestra vida en santidad, poco a poco, perseverantemente, en semejanza a Cristo, ¿sabéis qué? Estamos realizando un show evangélico en nuestra vida. Hay una antigua expresión escocesa respecto a esto que se refería a las personas que no perseveran en la palabra, ni tienen fruto en la palabra de Dios, sino que su vida se rige por el olvido de ella y por lo tanto por la no aplicación de ella. Y esta expresión escocesa los define como probadores de sermones que nunca han probado la gracia de Dios. ¿Cómo responde a la palabra de Dios a la que estás expuesto? ¿Eres un probador de sermones? Después de estar expuesto a la palabra de Dios, ¿esto trae fruto en obediencia en tu vida? ¿O después de estar expuesto a la palabra de Dios, la olvidas como el que se considera en un espejo y no recuerda ni aplica nada? ¿Esto es así? Si esto es así, quizás deberías examinar tu condición espiritual. Quizás debes de examinar si eres un oidor de la palabra de Dios. Quizás seas un probador de sermones. Quizás seas autoengañado espiritualmente. Quizás ahora necesites a Cristo. Así o es, un oidor de la palabra de Dios. Ahora, en contraste con esto, ¿cómo es un hacedor de la palabra? Versículo 25, fijaros lo que nos dice. Mas, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Encontramos aquí un contraste en la palabra más con los versículos 23 y 24 de esta persona que se nos detalla en el versículo 25. Y la principal diferencia entre un oidor de la palabra y un hacedor de ella es que el hacedor de la palabra, ojo, tiene propósito espiritual. El hacedor de la palabra tiene propósito espiritual. Esa palabra, mira atentamente, significa, nos da la idea de alguien que se inclina para examinar cuidadosamente algo desde el punto de vista más claro que tenga y más ventajoso posible. El oidor olvidadizo simplemente, fijaros, tiene una simple curiosidad. Tiene la curiosidad para ver su significado, pero luego la olvida, no la aplica porque no tiene ese deseo en su corazón. El hacedor de la palabra entiende que la palabra de Dios tiene propósito espiritual y ¿sabéis qué? La cree, se somete a ella, la obedece y tiene fruto. Tiene propósito espiritual. El hacedor de la palabra, hermano, no mira un espejo por curiosidad para ver cómo se ve, no mira el espejo y dice, muy bien, muy interesante, y sigue con su vida. No. El hacedor de la palabra mira el espejo y quiere saber lo que el espejo revela de él mismo. Y quiere saber
según lo que entiende cómo debe de actuar en su vida. Así es como nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, no con una simple curiosidad. ¿Qué revela de mí? ¿Necesito a Cristo? Y si tengo a Cristo, ¿cómo puedo darle la gloria? ¿Cómo lo hacemos esto? Leyendo, estudiando y aplicando la palabra de Dios. Y fijaros que como la palabra de Dios, hermanos, hermosa, el versículo nos dice que es perfecta, que es la de la libertad. La palabra de Dios es perfecta porque es infalible, es suficiente. No hay nada que ningún hombre, por muy inteligente que sea, pueda añadirle a la palabra perfecta, inspirada por Dios. Nos da todo lo que necesitamos para ser salvos, que es la prioridad de nuestra vida, y nos da todo lo que necesitamos para nuestra vida de santificación, darle la gloria a Dios. Ella es la de la libertad. Esta característica de la palabra de Dios nos hace especial hincapié en el poder libertador que tiene la palabra de Dios sobre el pecado y sobre el Satanás. Obedecemos la palabra de Dios, no por temor, no lo hacemos por obligación, no lo hacemos a regañadientes. ¿Sabéis qué, hermano? La clave y el motor de nuestra vida para la obediencia es que nosotros queremos obedecer a Dios porque lo amamos. Pero fijaros cómo nos sigue diciendo el versículo. Dice que este hacedor de la palabra persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Una vez más, hermanos, la idea de los versículos 23 al 27, lo que tenemos que tener sumamente claro es que la perseverancia es lo que determina quién es un aplicador de la palabra de Dios. Aquel que no solo entiende lo que la palabra de Dios revela del mismo, de su pecado, sino aquel que está capacitado por el Espíritu Santo de Dios para perseverar en lo que ha aprendido, para aplicar lo que ha aprendido, para no escuchar el sermón y quedarse ahí, sino que revela el sermón de él y cómo puede aplicarlo a su vida. Aquel que va desechando poco a poco su pecado y va aplicando la palabra de Dios, que ha entendido y creído. ¿Qué diferencia? ¿Verdad? ¿Qué diferencia con un oidor de la palabra? Un oidor de la palabra es aquel que puede conocer unos hechos de Dios, puede oír su problema de pecado, puede estar expuesto a la palabra de Dios, pero nunca tiene fruto. El conocimiento espiritual supuestamente que tenga no va a ningún sitio, no tiene ni propósito ni finalidad espiritual y por lo tanto no se le da la gloria a Dios. Pero el hacedor de la palabra de Dios no es solo el que conoce superficialmente la palabra de Dios, es aquel que trabaja para extraer las verdades de la perfecta y santa palabra de Dios para ser exhortado por medio de ella, para aplicarla en su corazón, para que esto transforme su vida. El hacedor de la palabra tiene propósito espiritual. La motivación que tiene cuando está expuesto a la palabra de Dios no es el simple conocimiento ni la curiosidad de unos hechos, sino que su motivación es el conocimiento de Dios para que su vida sea transformada. No para tener una vida sin fruto, como la del oidor de la palabra, sino que su motivación es ser transformado por Dios, obedecer a Dios, ser fiel a Dios, perseverar y aplicar la palabra de Dios con fruto y propósito espiritual en su vida. Y esto da como resultado, fijaros, lo que nos termina diciendo el versículo, que sea bienaventurado en lo que hace. La obediencia a Dios resulta en bendición espiritual en su vida. ¿Qué somos, hermanos? Vivimos la palabra de Dios como un trámite de pasada, como algo añadido en nuestra vida que está ahí, pero no lo principal. Quizás la lees, entiendes los hechos, escuchas algunos sermones, cantas canciones, pero hermanos, si no hay una aplicación,
si no hay un cambio espiritual en tu vida, ¿qué te diferencia de un oidor de la palabra? ¿Qué te diferencia de ser un probador de sermones si no aplicas la palabra? Aplica la palabra contigo mismo, con nosotros mismos. Los versículos 26 y 27 de la primera parte, vemos aquí que tenemos que aplicar la palabra con los demás. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y inmaculada delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y fijaros, aquí Santiago nos da dos pruebas espirituales para ver cómo aplicamos la palabra de Dios con los demás. La primera prueba del versículo 26 es la lengua. La lengua. Un corazón que no es regenerado por Dios, tarde o temprano, va a dar evidencia de su fe falsa en la forma que aplica la palabra de Dios constantemente con los demás. Que hermanos, somos débiles y pecadores y vamos a pecar. Pero lo que está hablando aquí Santiago y la idea es la perseverancia, recordadlo. La palabra religioso se refiere a ceremonias religiosas, tradiciones y rituales religiosos. Y nos da la idea, Santiago aquí, de llevar una vida en la normalidad religiosa. Llevar una vida en la normalidad de las actividades de la iglesia, hacerlo de forma mecánica. Y esto puede ser asistir a los cultos, a las actividades, cantar canciones, incluso se puede tener una teología correcta. Pero ¿sabéis qué? Todo esto no nos determina salvo. Una fe verdadera no se determina por la actividad eclesial, sino por el deseo en nuestro corazón de querer obedecer a Dios y darle la gloria. Y como resultado de esto, va a tener comunión, va a amar la palabra, va a amar y a la iglesia estar con tu hermana, etc. Pero esto no determina esta actividad de la salvación. De hecho, el versículo nos sigue diciendo: y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, fijaros, es vana. Fijaros aquí, Santiago, en unas pocas palabras aquí, cómo desmonta toda la vida espiritual que podamos llevar en cuestión de actividades religiosas. Toda una vida de actividad religiosa simplemente lo desmonta con algo tan pequeño como la lengua. Es más, aquí Santiago nos hace hincapié en que la lengua evidencia si nuestra fe es falsa o verdadera. La lengua determina si todas las actividades eclesiales que se pueden ver a los ojos de los demás están vacías. ¿Por qué le da aquí Santiago tanta importancia a la lengua? Porque la lengua determina quién controla nuestro corazón. La lengua determina y muestra un corazón regenerado por Dios en su perseverancia o un corazón que ama su pecado. Hay un estudio que indica que nos pasamos 1/5 de nuestra vida hablando. Y estoy seguro que hay muchísima gente que en vez de 1/5 será 3/5 o 4/5, ¿no? La lengua representa lo que hay en nuestro corazón. De hecho, Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Cómo es tu forma de hablar con los demás? Te esfuerzas, aunque caigamos en pecado, hermano, pero te esfuerzas en que la palabra de Dios sea aplicada en tu vida, en la forma que hablas con los demás. La palabra de Dios transforma nuestro corazón, cambia todo en nosotros, incluso nuestra forma de hablar, incluso las palabras que decimos. Hermano, tenemos la prueba. Veo que un hermano que antes no era creyente, conózcalo 10 años después y lleve 10 años en Cristo y verá que su manera de hablar es
totalmente opuesta. Y arrastramos pecados, arrastramos vicios pecaminosos, pero hemos sido salvados por Dios, hermanos. Vamos a ser santificados poco a poco en todas nuestras debilidades pecaminosas que todos tenemos. Una vida de iglesia, tenemos que tener claro que no tiene validez si nuestra lengua muestra un corazón que constantemente muestra que no conoce al Señor. La segunda prueba espiritual con los demás es el amor. Versículo 27 de la primera parte dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y aquí encontramos un principio bíblico. El amor muestra sacrificio espiritual por el hermano. Las palabras que encontramos en este versículo, pura y sin mácula, que vemos ahí, son sinónimos y significa limpieza, significa libertad de contaminación. Y la idea de estas palabras es que la fe verdadera está caracterizada por la salud espiritual que agrada al Señor. ¿Quién determina lo que es una fe verdadera? Nos lo dice el versículo: delante de Dios el Padre. Aquí está la raíz, hermano. ¿Quién tiene la única autoridad para establecer cómo es una fe verdadera? Aquel que da la fe. Es decir, únicamente Dios. Dios nos muestra y establece en su palabra lo que es una fe verdadera. Las normas espirituales de cómo podemos examinar si nuestra fe es verdadera son las normas de Dios. Fijaros, ¿cuál era el error principal que tenían los escribas y los fariseos? Que habían puesto sus normas y tradiciones por encima de las normas de Dios en su palabra. Habían puesto sus pensamientos por encima de la palabra de Dios. De hecho, son reprendidos en Mateo 15, versículos 6 al 8, cuando dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado, decía personas, sobre un tema doctrinal en concreto, sobre alguna actividad de la iglesia, decir la famosa frase: es que esto se ha hecho así toda la vida? Es que es la tradición de aquí. Es que eso aquí nunca está bien visto. Pero son cosas, hermanos, que no tienen fundamento bíblico. Son cosas que incluso algunas cosas de las que te dicen son antibíblicas. Y tenemos que tener claro una cosa: las normas o las tradiciones de los hombres nunca están por encima de la palabra de Dios. Nunca. Todo lo que se haga se debe hacer con un corazón que ama a Dios, que quiere agradarle conforme a su palabra delante de Dios el Padre. ¿Cómo debemos de aplicar la palabra de Dios con los demás? Mostrando un amor sacrificial, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y esta palabra nos da la idea de involucrarnos en todo lo que podamos para ayudarlos en sus momentos difíciles, en sus tribulaciones. Y Santiago aquí nos da dos grupos de personas: los huérfanos y las viudas. Y vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en la iglesia primitiva, este grupo de personas eran los que estaban en la situación más complicada. Eran los más débiles tanto económicamente como los que más estaban atravesando una difícil situación espiritual. Pero el punto es que en la medida que cada uno de nosotros
podamos y las posibilidades que tengamos, tanto económicamente como espiritualmente, debemos de tener un amor sacrificial con los necesitados y con los débiles. Quizá alguien no esté en la situación de dar una ofrenda, de ayudar al hermano económicamente, pero puede quizá orar por el hermano, puede visitarlo, puede consolarle con la palabra de Dios, puede quizá guiarlo espiritualmente en lo que debe de hacer, puede mandarlo a su anciano. ¿Veis, hermanos, la diferencia entre una fe real y una fe vacía, falsa, que hemos visto anteriormente? ¿Cómo aplica la palabra de Dios con los demás? Ten amor sacrificial por ellos y cuida tu lengua, evidenciando así tu fe verdadera. Esta es la segunda área para ser un aplicador de la palabra de Dios, un aplicador de sermones. Aplica la palabra de Dios con los demás. Y la tercera y última área es que debemos de aplicar la palabra de Dios con el mundo. Versículo 27, la segunda parte, dice así: y guardarse sin mancha del mundo. La idea de este versículo, hermano, es que nos habla de tener una separación espiritual. El principio bíblico que nos da esta parte del versículo es este: no te involucres espiritualmente con el mundo. Esa es la idea. Y la palabra guardarse se refiere a una acción continua, denota una continuidad en nuestra vida. Tenemos que aplicar la palabra de Dios con el mundo, con respecto al mundo, en nuestra vida. Y esto es algo regular, hermano. Debemos de no involucrarnos espiritualmente ni íntimamente con el mundo, porque esto no va a ser bueno para nuestra vida espiritual. Nuestros objetivos no son los mismos. Los cristianos deseamos obedecer a Dios, honrarlo, darle la gloria. Deseamos conocer y darlo a conocer a otros. Y lo más importante es que nuestra vida se rige por el temor reverente y santo al pecado, por el amor que tenemos a Dios. Ahora, ¿un cristiano puede vivir una vida en la que no peque? No, evidentemente no. Todos vamos a pecar, todos los días de nuestra vida. Es por esto que siempre tenemos batalla espiritual por el pecado. Siempre estamos confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y progresivamente abandonándolos, y esto es una evidencia de salvación, esta batalla espiritual. Es por esto que nuestra vida de santificación consiste en esto: separarnos, que haya una separación espiritual cada día más del pecado y apartarnos para Dios por medio de la confesión y el abandono constante de nuestros pecados. Ahora aquí Santiago nos recalca una palabra y nos dice la palabra mundo. Mundo. Y el mundo representa la humanidad caída, sin Cristo, que está esclavizada al pecado y a todos los sistemas morales que tiene. El mundo se conduce por todo lo contrario que el cristiano desea. El mundo se caracteriza y se conduce por la falta de arrepentimiento a Dios, por su amor por el pecado. Ahora, hermanos, pensemos en esto y reflexionemos. ¿A qué nos va a conducir el mundo y el sistema del mundo? ¿Qué influencia espiritual va a tener sobre nosotros aquellas personas que no creen en Dios, que odian a Dios, que lo aborrecen, que no se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como su Señor y Salvador? Y esto tenemos que aprenderlo en nuestra memoria siempre, tenemos que tenerlo siempre presente, hermano. No existe tal cosa como la posibilidad de estar con un pie en la iglesia del Señor y con otro pie en el mundo. Si tienes un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, eres del mundo. No quieres que haya una
separación espiritual que te entregue completamente a Cristo. O eres del mundo, o eres del Señor. Esto es lo que dice exactamente 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo puedo ser un aplicador de la palabra de Dios con el mundo? Ten amor con ellos, predícales el Evangelio, pero no tenga una intimidad personal, familiar, espiritual con el mundo. Que tu entorno del día a día no sea de aquellos que no aman a Cristo y que están perdidos en su pecado. Esto es guardarse sin mancha del mundo. Si estamos expuestos a la palabra de Dios, pero no tenemos el deseo de aplicarla con nosotros mismos, con los demás, con el mundo, estamos siendo unos probadores de sermones, estamos siendo oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Debemos de examinar nuestra condición espiritual. Somos unos probadores de sermones sin responsabilidad, indiferentes y sin fruto. ¿O has sido cautivado por la palabra de Dios de tal forma que tu mayor deseo en tu corazón es obedecerla y que transforme tu vida para glorificar a Dios? Mira tu vida. ¿Eres un probador o un aplicador de sermón? Vamos a orar. Señor,